Una vez más, gracias a Dios por estar juntos en esta mañana, bendiciendo a nuestro Padre Celestial. Pensando en lo que el año que acaba de terminar y los nuevos desafíos que encontramos en esta hora, lo que se ha denominado como el nuevo orden mundial, que hemos hablado ya en muchas oportunidades. Hemos hablado de muchas cosas, pero hay mucho más para hablar sobre el tema. Le pedí al Señor que me diera claridad sobre lo que, ante los desafíos que tenemos, me diera un pensamiento, un principio, un propósito, un objetivo para este año, para el nuevo orden mundial. Quiero hacer una aclaración. Los hombres pueden pensar en el nuevo orden mundial, pero Dios solo tiene un solo orden nomás, eterno, eterno, nunca cambia, ni está sujeto a lo que el hombre piensa en la tierra. El hombre puede pensar tantas cosas. Dice la Escritura que pensarán inclusive mudar los tiempos, pero no podrán mudar los tiempos porque están establecidos por Dios en la eternidad. No podrán mudar los tiempos. Entonces el Señor me dio un pensamiento que quiero desarrollarlo y quiero tengamos. Ojalá permita el Señor que no solo para el tabernáculo, no solo para nosotros, no somos exclusivos. Anhelo que sea un principio para toda la iglesia del Señor en toda la tierra. Pero es Dios quien puede hablarle a cada pastor, a cada líder, a cada apóstol, a cada profeta, a cada pastor, maestro, evangelista. Puede darle ese pensamiento, es el que lo pueda guiar. Por lo menos me ha dado un pensamiento, un objetivo este año, que es el año de la esperanza. En el libro de 1 Corintios 13 dice: hay tres cosas que son permanentes, que nunca terminan, son inalterables, son inmutables, son permanentes. ¿Cuáles son? La confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas, y el amor. De estas cosas la más importante es el amor. Estoy leyendo de la versión traducción al lenguaje actual. Por eso no habla de la fe, la esperanza y el amor. Cuando dice la seguridad, que la confianza en Dios es la fe, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas es la esperanza, y luego dice y el amor de Dios. Entonces la fe, la esperanza y el amor, o la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas la más importante es el amor. ¿Por qué es más importante el amor? Porque el amor, Dios es amor, y porque vamos a vivir eternamente con un Dios de amor. Un día no necesitaremos fe, porque ya tendremos todo. No necesitaremos fe, no necesitaremos esperanza, porque estamos disfrutando de todas las promesas del Señor. Pero del amor siempre tendremos necesidad, siempre lo disfrutaremos, porque viviremos eternamente con un Dios de amor. Y por eso debemos aprendernos a amarnos los unos a los otros. Esas tres virtudes, o tres principios, no sé cómo llamarlos, tienen que estar acompañándonos toda la vida. Al pensar en eso, vinieron a mi mente varios episodios que no puedo olvidar. En los años 80, como una ilustración, fui a Ibagué. Digo esto porque uno tiende a olvidar las cosas importantes. En el año 80 fui a Ibagué, después de muchos años de haber huido de Ibagué, salvando nuestra vida. Y me acordé del colegio en el cual había estudiado. Me fui a la dirección donde sabía que estaba el colegio, pero encontré que estaba cerrado. El colegio se había acabado y nadie sabía más de lo que había acontecido con el colegio. Yo quería agradecerle a mi profesor todo lo que él había sembrado en mi vida. Entonces me fui a caminar por la calle 13 con la carrera tercera, donde había unos sitios para tomar café y todo. Fui con mi esposa, pasamos por ahí, empezamos a recorrer ese sitio. Y qué sorpresa cuando cara a cara me encuentro con el profesor Quiroga. Le digo: profesor, qué alegría verlo, lo estaba buscando. Y él se quedó sorprendido. Dije: ¿quién es este?
Me había conocido cuando tenía 10 años. Así que y ahora ya tenía como 26 años, como 40 años tenía en ese momento, así que se iba a recordar. Entonces le dije, tomémonos un café, profesor, y quiero contarte quién soy. Claro, usted no se acuerda de mí. Y nos sentamos y le dije, mire, profesor, tú fuiste mi profesor. Y yo te quería dar gracias por todo lo que sembraste en mi vida. Lo que logré aprender con usted hasta que huimos de Ibagué, Dios lo usó, y comencé a contarle algunas cosas que estaba experimentando en ese tiempo. Le comencé a expresar sobre mi amor por Israel, sobre cómo era director de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén. Le conté muchas cosas y de repente le dije otra vez, profesor Quiroga, la verdad es que no puedo olvidar lo que Dios a través tuyo sembró en mi vida, y vengo a decirte que Dios te ama. Inmediatamente el profesor se paró y me abrazó, me dio un beso y me dijo, Pastor Pardo, alumno mío, es la primera vez que uno de mis estudiantes viene a darme las gracias. Enseña a muchos y todos aprendieron y se aparecieron y no sé dónde están. Es el único que ha venido. Eso no lo puedo olvidar. Ayer les envié una historia sobre quién empacó mi paracaídas. ¿Cuántos vieron el video? ¿Quién empacó mis paracaídas? 2, nada más. La mayoría ni miran el WhatsApp. Entonces, así que no los culpo, simplemente las ocupaciones del nuevo año y todo, se olvida de todo. Si están en el WhatsApp que reciben, ahí van a encontrar quién empacó mi paracaídas. Es la historia de un hombre que era un comandante de la aviación en la guerra de Vietnam. Y resulta que ya casi al terminar su jornada en Vietnam, un cohete tierra-aire impactó el avión en que iba y logró lanzarse en paracaídas y salvar su vida. Estuvo prisionero en Vietnam, y seguro que cuando hubo ya la paz y hubo el convenio, el armisticio entre Estados Unidos y Vietnam, soltaron los prisioneros que tenían, porque él estuvo como 3 años largos, no sé cuánto tiempo estaría cautivo en Vietnam. Y un día él regresó a su casa, estaba un día con su familia en un restaurante, en un lugar especial comiendo, y de repente vio que alguien lo miraba con frecuencia y se sonreía, y de repente vio que el hombre se vino rápidamente y se acercó y le dijo, usted es fulano de tal, le dio el nombre. Le dijo, sí, yo soy. Usted era comandante de la Fuerza Aérea. Sí, yo soy. Y le pasó esto. Y él dijo, ¿y cómo sabes tú tantas cosas mías? Le dijo, mi comandante, es que yo era el que empacaba tus paracaídas. Y me parece que ese paracaídas, el último, le funcionó, ¿no es cierto? ¿Qué tal que no le hubiera funcionado? Y por eso está quién empacó mi paracaídas. Y él comenzó a predicar en todas partes mensajes motivacionales, y la pregunta que hacía siempre, ¿quién empacó tu paracaídas? ¿Quién te salvó la vida? ¿Quién te ayudó? ¿Quién se preocupó por ti? ¿Quién hizo tales cosas por las cuales tú estás viviendo hoy en día? Si nosotros recordamos la historia, si pudiéramos tener una buena memoria y recordar la historia, ¿cuántas veces estuvimos al borde de la muerte? ¿Cuántas veces? Pero aquí estamos, porque hubo alguien que empacó nuestro paracaídas. Hubo alguien que Dios utilizó para salvar nuestra vida de muchas cosas que han pasado. Qué fácil es olvidar a aquellos que hicieron tanto por nosotros, ¿no es cierto? Es fácil. Pensando, todos esos pensamientos han venido estos días a mi vida, a mi mente, que me ayudan a pensar en este aspecto de la gratitud que debemos tener, y cómo la esperanza volvió a renacer en nuestra vida cuando ya no había esperanza para nosotros.
Ah, quiero mencionar de un nombre que está en la Biblia. Y yo quiero preguntarles a ver cuántos saben quién es esa persona. Se llama Mefiboset. Mefiboset. ¿Tú sabes la historia? ¿Me cuentas la historia? Sí, pero ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó? Yo sé que es un lisiado. Ya, bueno, tienes la idea, claro. Hay uno que tiene la idea, por lo menos no exactamente, pero tiene la idea. Muy buena. ¿Sí, mi hermana? Ujú. Vivía en la Dobar, lo de Bar. Ajá, muy bien. Lo leyó bien, mi hermano, así que hoy vamos a recordarlo más. ¿Quiénes no sabían quién es Ivo? No, pero ¿quiénes no sabían? Levanten la mano los que no sabían, porque 4 saben y los demás se quedan callados. El que calla otorga. Así que Ifoboset es un personaje muy especial en las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué aprendemos de Ifoboset? Podemos conocer la historia y no aprender nada. Uno puede conocer la historia de Bolívar, pero no aprender nada de lo que hizo Bolívar. Uno puede conocer la historia de Antonio Nariño y no saber nada de lo que afectó a nuestra vida. Hoy en día ya nadie se acuerda de lo que pasó con Simón Bolívar. Se acuerda algunas cosas buenas. Es más, ni siquiera el himno nacional, que tiene 11 estrofas, lo sabemos. ¿Cuántos saben las 11 estrofas del himno nacional? Ni yo las sé. Sé que hay 11 estrofas y ojalá que pudiéramos recobrarlas. Ese no es el tema de historia patria ahora esta mañana. Pero estoy diciendo que a nosotros cosas que pasaron se nos olvidan completamente. No fue así con David. David nunca se olvidó lo que pasó en la historia y vivía con un corazón agradecido y quería siempre devolverle la esperanza a aquellos porque por la circunstancia en que se estaba viviendo la habían perdido. Este hombre, yo estaba leyendo un libro que comencé a pensar en Mefiboset. Y hay un libro de Charles Swindoll muy bonito que se llama Historias fascinantes de vidas olvidadas. Y yo cuando leí el título, cuando me acordé del título y comencé a buscarlo, lo encontré empolvado y ahora se empolvé otra vez. Y al buscarlo, comencé a buscar Mefiboset y no lo encontré por ningún lado. Él menciona muchos otros, claro, hay muchas personas, pero no lo menciona. Así que no encontré. Logré conseguir en YouTube, en Google, logré conseguir algunas canciones de Mefiboset. El rey te manda a llamar. Unas canciones muy bonitas que hay, que tienen que ver con eso. En fin, para ir al punto, Mefiboset era una vida sin esperanza. Por ejemplo, ¿qué pasó? Esto no me lo han dicho ustedes. En 1 Samuel 30, del 1 al 7, dice que al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclac y descubrieron que los amalecitas habían atacado el desierto del sur. A Siclac le habían prendido fuego y aunque lo mataron, no mataron a nadie, se habían llevado como esclavos a las mujeres, ancianos y niños. Entre las mujeres se habían llevado a Ahinoam y a Abigail, las esposas de David. Al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que ya no tuvieron más. A fuerzas, los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de los amalecitas si hubieran llevado a su mujer y a sus hijos. Sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo, así que se animó y le dijo al sacerdote Abiatar, al hijo de Amilec: tráeme tu chaleco sacerdotal, voy a consultar a Dios qué es lo que debo hacer.
El pasaje nos sigue hablando de cómo en la batalla habían muerto algunas personas. Especialmente murió el rey Saúl. Murió el hijo del rey Saúl, Jonatán. Y habían muerto los otros hermanos de Jonatán. Murieron todos, generales y todos murieron en la batalla. Y le quedó un hijo, solamente le quedó un heredero que se llamaba Mefiboset. Dice, Jonatán había tenido un hijo al que le puso por nombre, es decir, este era nieto del rey Saúl, al que le puso por nombre Mefiboset. Cuando llegaron las noticias de que Saúl y Jonatán habían muerto en Jezreel, la niñera de Mefiboset tomó al niño y huyó, pero por las prisas Mefiboset se cayó y el niño quedó cojo o lisiado. Realmente no es cojo, no era rengo, sino que quedó lisiado de los pies, es lo que significa la palabra, quedó cojo. El niño no tenía entonces 5 años de edad. Entonces para este niño o para este joven acá, Mefiboset, una tragedia que vino vez tras vez. Primero muere su abuelo, luego muere su padre, luego mueren sus tíos, y para acabar de completar, él quedó lisiado de por vida. Y perdió el trono, perdió todo, porque David ahora era el rey, el nuevo rey. Así que quedó en la desesperanza completamente. Por eso él se fue a vivir a un desierto que se llamaba Lodebar. Se fue a vivir a Lodebar, el desierto. Allí huían los que no tenían ninguna esperanza en la vida para tratar de sobrevivir. Había mucha gente que se refugiaba en ese lugar. Esperaba pasar el resto de su vida soñando en lo que pudo ser, pero que no fue. Quería Mefiboset, Mefiboset realmente era un príncipe, pero un príncipe sin ninguna esperanza. Como dije, su abuelo, su padre habían muerto y él debía de ser el rey, pero todo se había perdido. En medio de esas circunstancias que tenía Mefiboset, aparece David de una manera muy especial. Yo quiero que leamos el capítulo 9 de Segunda de Samuel, que sigue la historia. Un día David les preguntó a sus asistentes y consejeros: ¿vive todavía algún familiar de Saúl a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonatán o de Jonatán? ¿Por qué quería David ayudar a un descendiente de Jonatán? Porque había hecho un pacto con él. En el capítulo 18 y el capítulo 19 de Primera de Samuel está la historia. Cómo hizo un pacto con Jonatán y llegó a amarlo de tal manera como a su propia vida. Hubo un pacto de amor entre los dos, como hijos de Dios. Fueron protegidos realmente, se protegieron el uno al otro. La historia, leer el capítulo 18 y 19 es muy significativo, que no es tiempo de hacerlo en este momento. Entonces por eso él dice: a quien yo pueda ayudar en memoria de aquel con el cual yo hice pacto, Jonatán. Entonces llamaron a Sibá, que había estado al servicio de Saúl. Era uno de los que en alguna forma tenía una ascendencia muy cercana a Saúl. Y cuando Sibá llegó a la presencia de David, éste le dijo: ¿eres tú Sibá? Y él respondió: para servir a su majestad. Y el rey David le preguntó: ¿vive todavía algún familiar de Saúl? Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. Sibá le contestó: aún vive un hijo de Jonatán que no puede caminar, se llama Mefiboset. David le preguntó dónde estaba
Y Siba le respondió: vive en Lodebar, sitio sin ninguna esperanza, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. El rey mandó traer a Mefiboset, y cuando Mefiboset llegó al palacio, se inclinó delante de David en señal de respeto. Entonces David exclamó: Mefiboset, para servir a su majestad, respondió. Ese es un encuentro muy especial. Seguro que Mefiboset no conoció a David, pero David se dio a conocer quién era él. Y hubo por lo menos un encuentro muy agradable. Hubo alegría cuando David le exclamó, dijo: Mefiboset. Tal vez Mefiboset comenzó a preguntarse: ¿dónde me conoce? ¿Por qué sabe que ese es mi nombre? Y se hizo seguro muchas preguntas Mefiboset. Pero dice: para servir a su majestad, respondió. David le dijo: no tengas miedo. Aquí le devuelve la esperanza, empieza a devolverle la esperanza. Porque en ese tiempo, cuando un nuevo rey llegaba a gobernar, eliminaba a toda la descendencia del antiguo rey. Imagínense, el único que quedaba vivo, y ahora lo llama el rey, ¿y este qué va a hacer conmigo? No tengo ninguna esperanza. Tenía esperanza de vivir aunque sea en la desesperanza, pero ahora sí que me acabó la esperanza totalmente. No tenía ninguna esperanza de sobrevivir, nada, porque esperaba solamente la muerte. Pero David le dijo: no tengas miedo. En memoria de tu padre Jonatán voy a cuidar de ti. Voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante comerás en mi mesa. Ay, hermano, eso es una sorpresa más allá de una simple esperanza, mucho más allá. Le devuelve todas las posesiones que había perdido. Y si siguen leyendo, ahorita seguimos leyendo, puso a alguien que atendiera las propiedades porque él como lisiado no podía vivir. Bueno, sigamos leyéndolo. Mefiboset volvió a inclinarse delante de David y dijo: ¿a qué se debe que su majestad me trate así, un perro muerto, y yo somos la misma cosa? ¿Cómo se sentía él? Sin ninguna esperanza. Para él era mejor un perro muerto que león vivo, que un perro vivo que león muerto. Un perro muerto, no importa la raza, perro muerto es perro muerto. Como león muerto, no importa la raza, león muerto es león muerto, no hay esperanza. Así se consideraba Mefiboset, como un perro completamente que no tenía valor. Pero alguien quería darle valor a ese perro muerto. Entonces el rey llamó a Siba y le dijo: todo lo que antes fue de Saúl y de su familia voy a dárselo a Mefiboset. Quiero que tú y tus hijos y sirvientes trabajen en la tierra de Mefiboset y le den todo lo que cosechen, para que nunca le falte comida, aunque de todos modos él siempre comerá en mi mesa. Eso era bendición tras bendición. No solamente le entregó todo lo que había perdido, sino que además hizo algo especial. Puso un administrador de sus bienes, un administrador que ahora tenía que trabajar para ayudarlo a él, para que no les faltara nada. Pero luego hizo algo más. Le dijo: pero a partir de este momento, Mefiboset se sentará en la mesa del rey y comerá como un hijo del rey, como un príncipe. ¿Qué les parece esa historia? Parece fantasía, totalmente fantasía, pero es la verdad. Es Dios que a través de David le devolvió la esperanza a aquel que vivía sin ninguna esperanza. Hermano, la historia es fascinante. Si uno se detiene a meditar en ella, va a encontrar tanta riqueza que no tiene explicación para ella.
Repito, ¿cuáles serían las preguntas que se hizo? David lo trajo a Jerusalén. La tierra de la esperanza era Jerusalén. La tierra de la desesperanza era donde él vivía, de Lodaber. Esa es una historia que tiene mucha gracia. Como Sibá tenía 15 hijos y 20 sirvientes, dijo al rey: yo estoy para servir a su majestad, así que haré todo lo que usted ordene. Desde ese momento Sibá y todos sus familiares quedaron al servicio de Mefiboset y de su hijo Micaías. Tenía un hijo que se llamaba Micaías. Como Mefiboset no podía caminar, se quedó a vivir en Jerusalén. Salió de la tierra de la desesperanza para vivir en la tierra de la esperanza. Y siempre comía en la mesa de David como uno de sus hijos. Repasen ese capítulo. Léanse los capítulos anteriores de la primera de Samuel, del capítulo 18 en adelante, si quieren, desde la muerte de Goliat, porque ahí empezó la lucha de Saúl contra David, el deseo de matarlo, del capítulo 17. O si quieren, comienzan también del capítulo 16, cuando Dios escoge a David como el hombre conforme al corazón de Dios. David siempre demostró, a pesar de sus imperfecciones, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y actuó siempre en lo que le fue posible conforme al corazón de Dios. Aunque un día falló, pero cuando él falló se arrepintió. Y por eso está escrito el Salmo 51, que cuenta: David acude a la misericordia de Dios. Pero Dios, como él tuvo misericordia de alguien, Dios tuvo misericordia de David también. Así que es una historia muy hermosa, muy preciosa. Y yo quisiera hacer este recuento sencillo en esta mañana. Ir a una segunda parte. ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de ella? No solamente saber la historia, sino no está escrita simplemente por llenar digamos una hoja de papel. Hay algo detrás escrito que tenemos que aprender. Lo que antes fue escrito, dice el apóstol, fue escrito para vuestra enseñanza, admonición y ejemplo. Si Dios lo escribió para nuestra enseñanza, para nuestra admonición y para nuestro ejemplo, ¿qué aprendemos nosotros de esto que está ahí? Dios no inspiró este relato simplemente para darnos a conocer un proceso histórico, sino porque tiene una enseñanza muy especial para con nosotros. Y es una enseñanza que tiene que ver con Jesús. Así como David le devolvió la esperanza a Mefiboset, el único que nos puede devolver la esperanza a la raza humana es Jesucristo. Nadie más nos puede devolver la esperanza. No hay nadie más. Y eso nos hace pensar en la encarnación de Jesucristo. Nos hace pensar en su vida. Nos hace pensar en su muerte en la cruz de Calvario. Nos hace pensar en su resurrección, en su ascensión, en el envío del Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días, para devolvernos la esperanza. La raza humana ha vivido sin esperanza de vivir eternamente con Dios, porque por su pecado perdió todo derecho. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es vida eterna. Le dices a su hermano: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo vino para aquellos que vivíamos en esta tierra, la tierra que es alegóricamente puesta allí como lo de Lodaber. Una tierra sin esperanza,
¿Quién en esta tierra tiene esperanza por sus propias obras, por sus títulos, por sus capacidades, por su inteligencia, por sus doctorados, por sus dones? Nadie tiene esperanza, porque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Vivimos en este mundo, el ser humano vive en este mundo sin ninguna esperanza de vida. Hace 62 años van a ser, yo vivía sin ninguna esperanza en esta tierra. Pero hace cerca de 62 años Jesús me devolvió la esperanza. Y hoy puedo sentarme a la mesa como un símbolo, lo que participamos esta mañana, que llamamos la Cena del Señor, a comer de la mesa anticipando lo que va a venir para nosotros. Tengamos en mente este pensamiento. Quiero mirar una parte más de lo que quiero mencionarles. Cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, sin ninguna esperanza, dice la Escritura: yo, Juan, soy su hermano en Cristo, pues ustedes y yo confiamos en Él, en Cristo, y por confiar en Él pertenezco al reino de Dios. Lo mismo que ustedes, tengo los mismos problemas y dificultades, pero también tengo las fuerzas que Dios nos da para soportar esos sufrimientos. Tenemos los problemas, pero Dios nos da la fuerza para soportarlos. No importa el sufrimiento que tengamos que pasar, Él nos dará las fuerzas para sobrellevarlos, para vivirlos. Por anunciar el mensaje de Dios y hablar de Jesucristo, fui enviado a la isla de Patmos. Pero un domingo, el día del Señor, quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Esa voz me dijo: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de la provincia de Asia, es decir, a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Cuando me volví para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a alguien que parecía a Jesús, ser Jesús. No sabía quién era. Era el Hijo del Hombre. Vestía una ropa que le llegaba hasta los pies, y a la altura del pecho llevaba un cinturón de oro. Su cabello era tan blanco como la lana, y hasta parecía estar cubierto de nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego, y sus pies brillaban como el bronce que se funde en el fuego y luego se pule. Su voz resonaba como enormes y estruendosas cataratas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, las 7 iglesias, y de su boca salía una espada delgada de doble filo, y su cara brillaba como el sol del mediodía. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Lo primero que hace el Señor cuando nos encontramos con Él es: no tengas miedo, no tengas temor, porque yo he vencido. No tengas miedo. Mira a su hermano y dígale: yo no tengo temor, yo no tengo miedo, porque salí de la tierra de la desesperanza para entrar en el reino de Dios, que es la tierra de la esperanza. Completamente. Pero no solamente termina ahí. En Romanos 8:31, analizando todo lo que dice la Escritura, dice: solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Por qué lo hizo? Porque, por amor. ¿Por qué hizo David esa actitud? Porque tuvo esa actitud con Mefiboset. Por amor
a Jonathan. Verso 33. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Aleluya. ¿Cuántos son aquí elegidos por Dios? Levanta tu mano y diga: yo soy elegido por Dios. ¿Quién me puede acusar? Dígalo. Hermano mío, si Dios mismo nos ha declarado inocentes, incomprensible, siendo perro muerto, nos declara inocentes. Dígale a su hermano: por la sangre de Cristo, hoy yo fui declarado inocente ante los ojos de Dios, aunque era pecador, porque Él pagó por mi pecado, Él pagó mi culpa, Él pagó por mí. Hoy soy inocente, dígalo. No por lo que yo he hecho, por lo que yo he hecho soy culpable. Por lo que Cristo hizo soy inocente. Una cosa es pensar lo que nosotros hicimos, otra cosa es lo que Jesús hizo. Cuando descansamos en Jesús, cómo cambia todo el panorama, hermanos míos. ¿Puede alguien castigarlos? De ninguna manera, porque Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Leamos juntos esta parte, leamos juntos, a ver, lean conmigo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Como dice la Biblia: por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Ya estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor de Dios. Nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién te puede separar del amor de Dios? No hay nadie que nos separe. ¿Por qué? Porque vivimos en la tierra de la esperanza. Vivimos en el reino de Dios. Antes no tenía esperanza. Hoy tenemos esperanza. Y esa esperanza permanece. Y nadie la podrá quitar de nuestra vida. Tan fácil que es olvidarnos de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios ha hecho por nosotros. La verdad, hermanos míos, el Rey nos llama para que no temamos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, hay un pasaje muy interesante que tiene que ver, esa es una secuencia muy clara en la escritura. El rey mandó llamar a Mefiboset, siendo alguien que no tenía esperanza. Lo mandó llamar para que fuera a su casa, devolverle todo lo que necesitaba, todo lo que tenía derecho, pero no solamente eso, sino para que comiera en la mesa del rey. Y yo te digo, el rey también nos llama, a ti y a mí. Dios está preparando una mesa, que esta mesa es simplemente un pequeño símbolo del por qué esa mesa viene. En Apocalipsis capítulo 19, oí entonces la voz que venía del trono, el cual decía: que todos alaben a nuestro Dios, que lo alabe todo el mundo, los poderosos, los humildes, los que lo sirven y lo honran. Entonces me pareció oír las voces de mucha gente. Era como el sonido de cataratas y de fuertes truenos, y decían: que todos alaben a Dios,
el Señor Todopoderoso, porque Él ha comenzado a reinar. Alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ya está lista su esposa, la cual es la iglesia. Dios la ha vestido de lino fino, limpio y brillante. Ese lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios. El ángel me dijo: escribe esto: benditos sean todos los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y luego añadió: esto lo dice Dios y Él no miente. Amén. ¿A dónde te ha invitado el Señor? Nos invita a las bodas del Cordero. Nos invita a estar con Él. La mesa está lista, hermanos. Yo no sé cuándo voy a estar sentado en la mesa, pero yo voy a estar sentado en la mesa. No sé cómo va a ser eso, pero son las bodas del Cordero y ahí voy a estar viviendo. Yo que viví en la tierra de la desesperanza, ahora me voy a sentar en la mesa con el Señor. Por eso esta mesa con la cual participamos cada que es posible, cada mes por lo menos, realmente es una mesa que es símbolo de aquello que Él hará por nosotros. Allí, cuando estemos en la mesa del Cordero, recordaremos que Él murió por nuestros pecados, que Él derramó su sangre por nosotros, y que hoy, por lo que Él hizo, tenemos vida eterna y viviremos con Él para siempre. Hermanos míos, en Apocalipsis 17:14 dice algo muy interesante. Después el monstruo y los 10 reyes pelearon contra el Cordero. Hay un sistema que se levanta para pelear contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Apocalipsis 15:5 lo declara. Él es el Cordero, pero Él y sus seguidores los vencerán. Amén. Vamos a vencer a aquellos que se levantan contra el Cordero. Escuche, ¿qué dice ahí? Volvamos a leerlo. Pero Él y sus seguidores. ¿Cuántos son seguidores de Cristo aquí? Amén. Yo soy seguidor de Jesús y no me avergüenzo ser seguidor. No soy evangélico, soy seguidor de Cristo. Vivo para Él. Vivo para Él. El Cordero vencerá, porque Él es el Señor más grande y el Rey más poderoso, y con Él estarán sus seguidores. Dios los ha llamado y elegido porque siempre le obedecen. Como dice en la versión Reina Valera, Dios nos llamó, nos escogió. Lo que hizo Él, ahora a nosotros nos corresponde una parte. ¿Cuál es? Obedecerle. La Reina Valera dice: serle fieles. ¿Quieres vivir siempre en la tierra de la esperanza? Seamos fieles al Señor. Vivamos para obedecerle. Vivamos para hacer su voluntad. Para decirle al Señor: venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Aquí en la tierra viviremos haciendo su voluntad, en el cielo también. Aquí y allá, en ese mundo y en el otro, viviremos con un solo deseo: hacer lo que a Dios le agrada, porque es la única manera de vivir en la tierra de la esperanza. Estemos de pies. Dale gracias a Dios porque estamos en la tierra de la esperanza. Y como dije, este año lo vamos a recordar vez tras vez. Como cristianos vivimos en la tierra de la esperanza. La esperanza nos ha sido devuelta y estaremos siempre en la presencia de nuestro Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por ese momento especial que tú nos das de agradecerte por vivir en la tierra de la esperanza, Señor. Señor, que este sea un año muy especial, que recordaremos por toda la vida, no de cosas que pasaron, sino de la realidad que vivimos hoy en día. Nuestra esperanza está anclada en la cruz. Se vive en el presente, disfrutando de todo tu amor y de tu gracia, y se proyecta en el futuro, viviendo para tu gloria, Señor.
Aquí estamos, Señor mío. Te decimos gracias. Permite que a partir de ese momento, Señor, podamos recordarlo siempre. Vivimos en el camino de la esperanza, en la tierra de la esperanza, porque todas tus promesas son fieles y verdaderas. Señor, ya estamos contigo y nadie nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Amén, 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 amén. Hermanos, Cristo con su muerte en la cruz del Calvario nos devolvió la esperanza. El 2022 es el año de la esperanza. Denle un abrazo a su hermano y dígale: este año será el año de la esperanza.